Muy bien, este es el cuarto mensaje sobre las fiestas levíticas y corresponde a la tercera fiesta que encontramos en Levítico 23. La tercera fiesta del Señor que Él instituyó y que encontramos en Levítico 23. Ahí tenemos 7 fiestas. 7 fiestas que los hijos de Israel tenían que guardar en lo natural, en lo físico, pero que para nosotros como creyentes del nuevo pacto son un tipo, son una figura, son un símbolo de diferentes etapas, de diferentes pasos en nuestra caminata con el Señor, en nuestra caminata espiritual. Cada una de estas fiestas vienen a representar diferentes pasos en nuestra vida cristiana, como nos habla en Colosenses 2, 16 y 17. Ese es nuestro verso base para poder entender que estas fiestas, lo que representan estas fiestas. Nos habla que nadie nos juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva, días de reposo, días de fiestas. Todo lo cual es una sombra de lo que había de venir y que para nosotros como creyentes ya está disponible, ya ha llegado. En los mensajes anteriores ya hablamos de las primeras 2 fiestas, de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Hoy veremos la tercera fiesta, que es la fiesta de primicias, la fiesta de las primicias. Esta la encontramos en Levítico 23, en los versos del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Hemos visto y repetido que cada una de estas fiestas de Jehová viene a representar diferentes pasos, diferentes etapas en la vida del creyente. Primeramente, el creyente es salvo por la sangre del Cordero. Es cuando inicia nuestra vida cristiana, y esto lo vemos representado con la fiesta de la Pascua. Inmediatamente después de ser salvos, tiene que venir una limpieza en nuestras vidas y en nuestras casas de toda levadura en lo espiritual, y alimentarnos de la palabra pura de Dios, de panes sin levadura. Y ahora, ¿cuál es la etapa que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso importante en la vida de un nuevo creyente? ¿Qué paso importante tenemos que sigue en nuestra caminata cristiana, en la caminata del nuevo creyente? Miren, vamos a ver un versículo en el cual Pablo nos deja claro como intérprete del nuevo pacto, como Pablo, como intérprete del antiguo al nuevo pacto, de la transición del antiguo al nuevo pacto, nos explica en dónde está el cumplimiento de la fiesta de las primicias en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en 1 Corintios 15, versículos 20 al 23.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Aquí lo podemos ver. Aquí nos está hablando de las primicias. Y nuestro tema es la fiesta de las primicias. En estos versos se repite 2 veces las primicias, relacionándolo con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, al resucitar Cristo de entre los muertos, lo ha hecho el cumplimiento de las primicias. Lo ha hecho a Él las primicias. Y por Él vino la resurrección de los muertos. Y en Cristo todos somos vivificados, resucitados, por medio de su resurrección. Y terminamos este pasaje leyendo que Cristo es las primicias. Pero los que somos de Cristo, vamos después. Los que somos de Cristo, vamos después. De tal manera que la fiesta de las primicias viene a representar la vida resucitada. Cristo vino a hacer el cumplimiento de las primicias por su muerte y resurrección. De la misma manera, el creyente pasa espiritualmente por el cumplimiento de la fiesta de las primicias, porque dice, primero Cristo, después nosotros. El creyente pasa por el cumplimiento de la fiesta de las primicias cuando se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero ahora, ¿en qué momento el creyente del nuevo pacto se identifica con Cristo en su muerte y resurrección como parte de los primeros pasos en nuestra vida cristiana? ¿En qué momento nos estamos identificando con Cristo en su muerte y luego en su resurrección? Claro está, en el bautismo en agua. Como podemos leer claramente en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, nos dice Pablo, ¿no sabéis? ¿No han llegado a entender que con el bautismo somos bautizados en su muerte? Y no solo somos bautizados en su muerte, sino que también somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nos estamos identificando con Cristo. Al ser bautizados en agua, nos estamos identificando con Cristo en su muerte y en su sepultura. Y también en su resurrección, para que andemos en vida nueva. Por eso es que el bautismo en agua es por inmersión total. La persona es tomada y es sumergida completamente en agua y es levantada. Es sumergida como
como un acto de ser sepultados, y es levantada como un símbolo de ser resucitado, simbólicamente con Cristo Jesús. ¿Pueden visualizarlo? Sumergido, sepultado. Y yo les pregunto, ¿cuántos quisieran ser sepultados con solo unas moronitas de tierra en la cabeza? O quizá con una palada de tierra en la cabeza. Y esa fue nuestra sepultura. Un poco de tierra en nuestra cabeza y nada más. No, sepultado, cubiertos completamente y levantados, simbólicamente, una resurrección. Cristo, ciertamente, al resucitar de los muertos, al resucitar en la realidad de los muertos, después de 3 días, se convirtió en el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Y nosotros simbólicamente, al identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, estamos participando del cumplimiento simbólico de la fiesta de las primicias, que es una sombra, es una figura, es un símbolo para nosotros como creyentes. Y esto que hemos establecido también lo tenemos confirmado en Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados en el bautismo, ya vimos en Romanos, identificados con Cristo en su muerte, aquí nos dice en su sepultura, pero también en su resurrección con el bautismo. También fuimos resucitados con Él en el bautismo, resucitados con Él. Cristo, al resucitar, vino a ser el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Y nosotros, al ser resucitados con Él en el bautismo, entonces de la misma manera se está cumpliendo nosotros simbólicamente la fiesta de las primicias. Pero esto es para que andemos, como ya leímos, en vida nueva. Para andar en vida nueva. Es muy importante que nosotros recordemos que si somos bautizados en agua en Cristo Jesús, identificándonos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, es para que andemos en vida nueva. Como Pablo nos expresa más adelante en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 10. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Observemos bien.
Inicia este capítulo diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y más adelante dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nos dice: han resucitado con Cristo. ¿De qué muerte, de qué resurrección habla? ¿De qué muerte, de qué resurrección habla? Miren, Pablo no tenía lagunas mentales, y menos que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Acababa de hablar en el capítulo anterior lo que leímos en Colosenses 2:12, de que somos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él. Entonces dice: si pues habéis resucitado con Cristo en el bautismo, claro está, en el mismo en el cual también nos identificamos con Cristo en su muerte, nos dice: busquen las cosas de arriba. Se han sido bautizados, identificándose con Cristo en su muerte, en su resurrección, cumpliendo simbólicamente con la fiesta de las primicias. Busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, más que en las cosas de esta tierra. Como dice, y ya leímos Romanos 6:4, andemos en vida nueva. Enfóquense en las cosas eternas. Pongan sus ojos, tengan una visión para las cosas eternas. Así que esta es una exhortación. Que si hemos sido bautizados, identificándonos con Cristo en su muerte, en su resurrección, entonces busquemos las cosas de arriba. Pongamos los ojos en las cosas de arriba. Tengamos una visión por las cosas eternas. Porque simbólicamente hemos muerto a la pasada manera de vivir. Hemos sido sepultados a la pasada manera de vivir. Y hemos sido levantados para vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora tenemos que hacer de eso que hicimos simbólicamente una realidad en nuestras vidas. Por eso es que más adelante, en la lectura que acabamos de tener, en Colosenses 3, Pablo está diciendo que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Las cosas en las que vivíamos antes. Las cosas de nuestra antigua naturaleza. Las cosas de nuestro antiguo yo. Por eso es que ahora está diciendo: haz morir lo terrenal en tu vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y más adelante dice: dejad también todas estas cosas. Déjenlas. Abandónenlas, suéltenlas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira. Despójate del viejo hombre, revístete del nuevo. Si has cumplido simbólicamente con la fiesta de las primicias, bautizándote en Cristo Jesús, identificándote con Él en su muerte, sepultura y resurrección, es para que andes en vida nueva, en novedad de vida. Y muchas bendiciones hay para el nuevo creyente cuando da este paso importantísimo en la caminata cristiana. Hay liberación de ataduras.
Hay una buena conciencia por vivir en obediencia al Señor. Miren, voy a mencionar una más. En Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Wow! Esto es una bendición maravillosa. Al ser bautizados en agua, somos revestidos de Cristo. Somos investidos de Cristo o por Cristo. Somos cubiertos de Cristo o por Cristo. Estamos bajo la cobertura de Cristo. Estamos bajo la protección de Cristo. Al ser bautizados, Cristo nos cubre. Somos cubiertos por Cristo. Somos cubiertos. Cristo nos está cubriendo. Piensa en esto. Si Cristo nos está cubriendo, ¿qué va a ver el diablo en nosotros cuando nos voltea a ver? ¿Qué va a ver si estamos siendo cubiertos por Cristo? Va a ver a Cristo. Va a ver a Cristo. Si el Padre nos está mirando, Dios el Padre nos está mirando, ¿qué va a ver en nosotros? Cristo. Va a ver a su Hijo en nosotros, porque su Hijo nos estará cubriendo. Estar bajo la cobertura, bajo la protección de Cristo. Cuando nos bautizamos, Cristo nos cubre, Cristo nos protege. Cristo nos protege. Como cuando algo malo está cayendo y un padre, una madre se pone sobre su hijo y lo protege, lo cubre, para recibir él o ella el daño. Por eso es muy importante que todo creyente cumpla con la ordenanza del bautismo en agua. Es un acto de justicia. Como dijo Jesús a Juan, en Mateo capítulo 3, versículos 14 al 16. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Como podemos ver aquí, cuando Jesús llegó con Juan el Bautista para ser bautizado, y Juan el Bautista pudo reconocer y ver que él era el Mesías esperado. Juan dijo, pero Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo, deja ya, Juan. Así conviene que cumplamos toda justicia. De tal manera que el bautismo en agua es un acto de justicia que todo creyente debe cumplir. Es un acto de justicia delante de Dios. Jesús nos dio ejemplo para que nosotros
también sigamos sus pisadas. Y claro, Jesús mandó que sus discípulos fueran bautizados, como leeremos a continuación, por cuanto es también un acto de obediencia. Así que por un momento quiero ver brevemente quiénes pueden o deben ser bautizados en agua, de acuerdo a la Escritura. Así que brevemente vamos a ver 6 puntos. ¿Quiénes deben ser bautizados en agua? Número 1, quienes han recibido la palabra del Señor. En Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Como podemos ver aquí en este pasaje, recibieron la palabra y entonces fueron bautizados. Una persona que no ha recibido la palabra de Dios, que no ha escuchado la palabra de Dios, no debiera ser bautizada. Una persona que no ha recibido la instrucción, la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, no debiera ser bautizada. Punto 2. Aquellos que han creído al Evangelio de Jesucristo. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí tenemos la muy conocida gran comisión de Jesús a sus discípulos de todos los tiempos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Que creyere qué? El Evangelio, de lo que él está hablando. El que creyere el mensaje del Evangelio deberá ser bautizado. De tal manera que no solamente se trata que las personas reciban la palabra, escuchen la palabra, atiendan a la palabra, sino que también la adopten, la crean, la acepten, la crean, recibir la palabra del Evangelio, creer a la palabra del Evangelio, que el hombre separado de Dios va en dirección a la perdición, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo. Y la salvación no es por nuestras buenas obras, es por la fe en Cristo. Ok, punto 3. Aquellos que se han arrepentido. En Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, predicando a las multitudes, les dijo: arrepiéntanse y después bautícense. El arrepentimiento debe venir antes que el bautismo. Una persona antes de bautizarse deberá estar segura que se ha arrepentido de todos sus pecados, que los ha llevado delante del Señor y le ha pedido perdón por todos sus pecados con dolor, con vergüenza, sin justificarlos. Y esto implica el arrepentimiento, debo decir que implica romper con todo compromiso con el pecado. Romper con todo compromiso con el pecado como fruto digno de arrepentimiento. Juan el Bautista les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. En Isaías 58, versículo 6,
nos habla de desatar las ligaduras de impiedad. Desatar toda ligadura de impiedad. Hay personas que no solamente se trata de decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he mentido. Perdóname por mi lujuria, por mi lascivia. Perdóname por mis malos pensamientos. No solo se trata de eso. Habrá personas que estén de alguna manera comprometidos con el pecado, amarrados al pecado, que están enlazados al pecado. El arrepentimiento va a implicar para ellos también desatar con toda ligadura, con todo aquello que los ligue al pecado. Si alguien está sosteniendo una relación ilícita, deberá romper con esa relación ilícita, como desatar esa ligadura de impiedad. Si alguien está envuelto en una relación ilícita, si vive en algún pecado en el que se ha amarrado, o si alguien está enlazado a una forma de ganarse la vida que es impía, que es inicua, que es pecaminosa, algún negocio deshonesto, debiera romper con eso como fruto digno de arrepentimiento para poder ser bautizado. Un cuarto punto para ser bautizado: ser discípulos de Cristo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 tenemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquellos que han decidido firmemente seguir a Cristo. Cristo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y ya que sean discípulos, los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Pero qué es un discípulo? Uno que ha demostrado por 3, 4, 5, 6 años, 20 años que es fiel a Cristo. ¿A partir de cuándo los 12 se convirtieron en discípulos de Jesús? ¿A partir de qué momento Pedro y Andrés se convirtieron en discípulos de Jesús? Ya después de 3 años y medio, después que Jesús había muerto y resucitado, ¿empezaron a ser discípulos de Jesús? No. ¿A partir de qué momento empezaron a ser discípulos de Jesús? A partir de que empezaron a seguirlo. A partir que Pedro y Andrés, su hermano, soltaron las redes y empezaron a seguir a Jesús, se convirtieron en sus discípulos. A partir de que Juan y su hermano Jacobo dejaron las redes que estaban remendando y empezaron a seguir a Jesús, a partir de ese momento empezaron a ser sus discípulos. A partir que Leví, Mateo, dejó el banco de los tributos públicos y empezó a caminar tras Jesús, empezó a ser su discípulo. ¿A partir de qué momento empezamos
o somos discípulos de Cristo a partir de que comenzamos a seguirle, a partir de que decidimos seguir a Cristo y empezamos a dar nuestros primeros pasos siguiendo al Señor. Una persona para ser bautizada ha de ser un discípulo de Cristo. Uno que ha decidido seguir a Cristo y ya está dando sus pasitos. Un requisito más para que una persona sea bautizada. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este es el quinto requisito. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, este es el quinto requisito. Pero aquí no menciona la palabra bautismo. No, aquí no menciona la palabra bautismo, ciertamente. Pero el bautismo entra entre todo lo que no pudiera provenir de fe, entre el todo. El Señor me mostró hace años este punto como un punto muy importante y clave para que una persona sea bautizada. Aquí nos dice, el que duda es condenado, porque no lo hace con fe. Aquí fe representa convicción propia. Estar completamente convencido de algo. Entonces el quinto requisito es que estén dispuestos a hacerlo con fe, por convicción propia, porque están convencidos de bautizarse. Debe ser por convicción propia, por una fe propia. Una persona debe bautizarse únicamente si está plenamente convencida de bautizarse. Porque la persona realmente quiere ser bautizada. Por convicción propia, no porque la están chantajeando, no porque la estén obligando, no porque le estén insistiendo, ándale, bautízate, ándale, tú ya debes bautizarte, ándale, ya, mira, este hermano que acaba de llegar a la iglesia se va a bautizar y tú no te quieres bautizar, no te puedes quedar atrás. Ándale, ya te debes de bautizar, ya tienes mucho tiempo. Ándale, ándale. No es por insistencia. O no es porque, es que ya mi familia se está bautizando, pues yo también, pues ya me siento obligado, ya que me queda. No es bautizarte porque pues ya que te queda. No, en ninguna manera. O porque sus amigos se están bautizando. No. Debe ser por convicción propia. Porque la persona se quiere bautizar. Porque la persona realmente quiere bautizarse. Está convencida. Lo desea. Muy bien. Esto nos lleva al siguiente punto. El punto 6. Aquellos que lo desean, que lo piden. En Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy relacionado con el punto anterior. El eunuco etíope lo deseaba y lo pidió.
Hace años, cuando mi hija mayor, bueno, más bien, había de bautizarse, ella me preguntó, papá, ¿y yo cuándo me voy a bautizar? Acaban de haber bautizos. ¿Y yo cuándo me voy a bautizar? Eso me lo dijo después de unos bautizos que tuvimos. Y ella me preguntó, ¿cuándo me voy a bautizar? Yo le dije, hijita, cuando tú lo pidas, cuando tú estés convencida, no es mi decisión, es tu decisión. No es por mi fe, es por tu fe. Es que tú lo pidas. De hecho, tú te pudiste haber bautizado en estos últimos bautizos si lo hubieras pedido. Porque yo te veo preparada. Sin embargo, es tu decisión. Es que tú lo pidas. Y en los próximos bautizos que tuvimos, ella me dijo, papá, me quiero bautizar. Y yo le dije, adelante. Yo veo que cumples con todo lo necesario. Y ya fue bautizada. Así que si una persona cumple con estos requisitos, no debe esperar más. No debe ser retrasado más su bautizo. Su cumplimiento, que es el cumplimiento simbólico de la fiesta de las primicias. Encontramos en el tiempo de la iglesia primera que las personas eran bautizadas de inmediato, dando cumplimiento espiritualmente en sus vidas con la fiesta de las primicias. Miren, en los versos que leímos, como el que leímos en Hechos 2:41, recibieron la palabra y fueron bautizados en ese día como 3,000 personas. El bautismo era inmediato. Una persona puede cumplir con estos requisitos en poco tiempo, en muy poco tiempo. Miren, hace poco tuvimos bautismos en agua. Bueno, hoy, al momento de grabar este video, estamos a 6 de julio. Tuvimos bautizos en agua el mes pasado, en junio de 2023. Bauticé a una hermana que tenía 15 días asistiendo a la iglesia, pero ella tuvo una verdadera y genuina conversión, entre otros, ¿verdad? Fueron bautizadas 7 personas. Tuvo una genuina conversión, entonces no había nada que estorbara que fuera bautizada. En Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían y eran bautizados. No tenían que esperar más. No los pasaban por una serie de estudios por meses, pruebas, retiros y muchas reglas de hombres. Creían y eran bautizados. Miren, hace varios años yo estuve en otro ministerio y wow, si una persona se acercaba al Señor y se entregaba al Señor, tenían que pasar unos meses a prueba para ver si de veras, y ya que
pasaban esos meses, tenían que pasar un curso como de 4 o 5 meses y después tenían que pasar otro curso de 4 o 5 meses, después tenían que tener unas entrevistas con los pastores principales, tenían que ir a un retiro. Bueno, era un largo proceso de reglas de hombres para que las personas fueran bautizadas, cosa que no tenemos en la Biblia. Aquí en este verso que acabamos de leer, muchos oyendo creían y eran bautizados. Un ejemplo más y ya para terminar. En Hechos 8:12 y luego versículos 35 al 38. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versos 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Aquí lo vemos claramente. Felipe, predicando en Samaria, anunciaba el reino de Dios, el nombre de Jesucristo, y muchos eran bautizados. Conforme ellos, era algo casi inmediato. Las personas oían la palabra, creían, se arrepentían, decidían de todo corazón seguir a Cristo. Estaban convencidos que querían seguir a Cristo, que querían bautizarse, lo pedían, eran bautizados, hombres y mujeres, muchos. Después Felipe es enviado a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Llega Felipe, le empieza a predicar. Unas horas después de que le estaba predicando, quizá, no creo que hayan sido días, unas horas después, pasaron por cierta agua, suficiente para que descendieran al agua, lo sumergiera y después subieran del agua. El eunuco le dice a Felipe: Felipe, aquí hay agua. ¿Algo impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: pues no. Veo que te has arrepentido. Veo que has decidido seguir a Cristo. ¿Has recibido la palabra? ¿La has creído? ¿Lo estás pidiendo? ¿Estás convencido? Nadie te está obligando. Adelante, vamos. Descendieron al agua, lo bautizó. Y entonces desapareció Felipe. Oh, amigos, hermanos, ciertamente las fiestas nos muestran diferentes pasos importantes en nuestra caminata cristiana. Somos salvos. Después viene una purificación, alimentarnos de la palabra de Dios, que también puede eso venir inmediatamente. Bautismo en agua, fiesta de las primicias. La tercera fiesta. Si no has pasado por el cumplimiento espiritual del símbolo de la fiesta de las primicias, es importante que seas bautizado en agua. Y entonces habrás llegado al cumplimiento de esta fiesta. Pero ahí no termina toda la vida cristiana. Hay mucho más por delante. Largo camino nos resta. Sigamos adelante hasta alcanzar lo mejor y lo más alto en Dios. Sigamos adelante. Quedan 4 fiestas
más que deben tener su cumplimiento en nosotros como creyentes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.